Bien, continuando con la información entregada por los reveladores de la verdad, bajo la voluntad del maravilloso Maestro y Dios de este universo, damos continuación a lo que se había prometido. Estamos hablando sobre la llegada de Adán y Eva al planeta, haciendo pues un recuento o un recuerdo de lo que ya había dicho, que Adán y Eva no fueron creados en esta tierra como dice el Bereshit, el Génesis de los judíos. Esto ha sido una alteración ahí. No han ocurrido así las cosas. Ya anteriormente tengo una grabación en la cual estoy dando a conocer sobre Adán y Eva y de dónde vinieron ellos. En este video me voy a encargar de hablar de la llegada de Adán y Eva. Adán y Eva se quedaron dormidos en Jerusalén, su ciudad de origen, ¿no? Pero esto es en el universo, en el cosmos. Y cuando despertaron en el templo del Padre, en esta tierra que es Urantia, ante la presencia de la imponente multitud que se había congregado para recibirles, se encontraron en persona con dos seres a los que o de los que habían oído hablar mucho. Estos seres eran conocidos como Van y su fiel compañero Amadón. Estos dos héroes de la sucesión del príncipe planetario, que pues fue depuesto, conocido como Caligacia, fueron los primeros en darles la bienvenida a su nuevo hogar ajardinado. El idioma de Edén era el dialecto andónico, tal como lo hablaba Amadón. Quiero hacer aquí una aclaración, ya que como muchas doctrinas católicas, cristianas, arrastran de la información que trae la Torá, de los escritos de los judíos, donde he escuchado hablar a los que exponen de raíces hebreas y estos temas del judaísmo, que el idioma de la creación fue el hebreo. No tiene nada que ver. El idioma, si vamos a hablar de este idioma del Edén, era un dialecto conocido como andónico, pero no tiene nada que ver con el hebreo porque el hebreo es miles y miles de años mucho más tarde. Aquí estamos hablando de mucho antes, pero miles de años antes. Entonces, para los que dicen que el hebreo fue el primer lenguaje o el lenguaje de la creación, no. Eso solamente es una invención, algo que acomodaron ahí los judíos para quedar bien en sus escritos. Bueno, ellos, Amadón y todos los que estaban ahí con Van y Amadón lo habían mejorado notablemente. Estamos hablando del dialecto andónico, elaborando un nuevo alfabeto de 24 letras y esperaban que llegase a convertirse en la lengua de toda la Tierra, el planeta Urantia, a medida que la cultura de Edén se expandiese por el mundo. Adán y Eva habían conseguido tener un perfecto dominio de este dialecto humano antes de partir de su ciudad de origen en el universo, Jerusalén. De manera que este hijo de Andón oyó al excelso gobernante de su mundo dirigirse a él en su propia lengua. Y aquel día hubo mucha emoción y júbilo en todo Edén. Los corredores fueron a toda prisa por las palomas mensajeras traídas de lugares cercanos y lejanos, gritando:
Soltad las aves que lleven la nueva que ha venido el Hijo prometido. El Hijo prometido que se había escuchado de mucho tiempo antes era este hombre que llegaba a la tierra acompañado de su consorte. O sea, estamos hablando de Adán y Eva. O sea, anteriormente, muchos años atrás, antes de que ellos llegaran al planeta, ya se les había prometido que vendría un hijo prometido. Y esto fue años tras años, en cientos de asentamientos de creyentes, y se habían mantenido fielmente a una provisión de todas estas palomas, y las habían domesticado precisamente para esta ocasión. Pues recordemos que en aquel entonces pues no había la forma de correos electrónicos, ni de cartas, ni nada de eso. Entonces acudían a las palomas y me imagino que las enviaban con cualquier información que estuvieran al alcance para poder dar a conocer en todos los lugares que este hijo de la promesa había llegado al planeta. Conforme se difundía en el exterior la noticia de la llegada de Adán, miles de miembros de las tribus cercanas acogieron las enseñanzas de Van y Amadón, y durante meses y meses los peregrinos continuaron entrando en gran número en Edén para recibir a Adán y Eva y para darle la bienvenida y rendir homenaje a su Padre invisible. Recordemos que aunque ellos venían del universo, tuvieron que ser materializados, así como hay una exposición en Génesis 19 donde dice que unos ángeles vinieron a Abraham, y estos ángeles pues tomaron forma humana. Cuando habla de Sodoma y Gomorra y que los hijos de Sodoma y Gomorra, los hombres que pululaban en el pecado, querían allegarse a ellos, pero como ellos eran ángeles, entonces se chocaron allí contra estos seres, pero estos seres habían sido materializados. O sea, recordemos que los ángeles tienen la facultad de materializarse, ¿de acuerdo? En este caso, ellos habían venido también como seres cósmicos. Seres cósmicos me refiero a que eran seres extraplanetarios, ¿no? Lo que se conoce como extraterrestres. Ellos venían del universo, venían de la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, ellos no nacieron acá ni fueron creados acá. Estoy hablando de Adán y Eva. Entonces, ellos fueron materializados en este planeta. Y como les dije anteriormente, ellos fueron traídos acá mediante los transportes seráficos. Los transportes seráficos son una especie, así por decirlo, de naves, pero realmente son naves, ¿cómo se le puede explicar aquí? Que tienen vida, o sea, los serafines. O sea, de esto también hay algunas referencias en Ezequiel, donde habla de estos carros con una rueda dentro de otra rueda y que tenían muchos ojos, todas estas cuestiones. De esto hay también ciertos acercamientos a esta verdad que se habla en el libro de Ezequiel, sino que allí no es muy claro, porque estas informaciones y estas revelaciones pues quedaron o están siendo transmitidas en este tiempo, ¿de acuerdo? En cumplimiento de lo que también se dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni no las habíamos imaginado en nuestra mente. También donde dice, clama a mí que yo te enseñaré y te mostraré cosas grandes ocultas que no conoces. Estas cosas realmente no las conocíamos. Tenía que llegar un momento en que todo esto iba a ser revelado. Entonces ellos fueron traídos en estos transportes seráficos, y son transportes que viajan como las distancias entre planetas, entre sistemas, en el universo son tan grandes,
tan inmensas distancias, entonces se necesita de estos transportes seráficos para transportar allí a seres, en este caso como Adán y Eva, que fueron traídos desde Jerusalén al planeta Tierra en aquel entonces. Y estas naves tienen una velocidad hasta de 900.000 kilómetros por segundo. O sea que son 3 veces más veloces que la misma velocidad luz. Entonces, cuando ellos vinieron acá, fueron despertados Adán y Eva, y se escoltó pues a Adán y Eva hasta el gran montículo situado al norte del templo, donde se les daría una recepción formal. Se había agrandado y preparado esta colina natural para la investidura de los nuevos gobernantes del mundo. ¿Por qué vinieron ellos a este mundo? ¿Por qué fueron enviados acá? Porque el príncipe planetario se ha conocido como Diablo, pero realmente no es que se llamara Diablo. Diablo se le llama a todos los rebeldes, opositores, a los que no se ajustan a la voluntad del maravilloso Padre, tanto del Padre eterno, el gran Padre de los universos, el creador de todo lo visible y lo invisible, y también a los que se rebelan contra los hijos creadores paradisíacos, como en el caso de nuestro amado Miguel o Yeshua Nazaret, quien es el creador, gobernante soberano de su universo local. Entonces, estos seres conocidos como príncipes planetarios, entre ellos pues estaba el que estaba gobernando en aquel entonces aquí en el planeta, el cual pues fue visitado por Satanás. Satanás a su vez era la mano, por así decirlo, la mano derecha o mensajero de Lucifer, porque Lucifer fue el que se ideó la idea, según él, la brillante idea de rebelarse contra el Padre. Y bueno, son muchas situaciones por las cuales él tomó esta decisión, que pues tendría que nombrarse en otro video, en otra explicación, porque pues es grande, es bastante extensa. Entonces, este príncipe planetario también se unió a la rebelión de Lucifer, y debido a esa rebelión, debido a todo ese caos que se había formado, él había gobernado durante unos 300.000 años. Estoy hablando del príncipe planetario, que se conoce como Diablo. Había gobernado unos 300.000 años desde que llegó al planeta, desde que también fue enviado a gobernar este planeta. Contando desde nuestras fechas, una aproximación de 500.000 años atrás. Entonces había fallado, y debido a toda esa rebeldía y su unión a la rebelión de Lucifer, por este motivo tuvieron que enviar muchos años después a Adán y Eva para que tomaran control del mundo, para que vinieran y organizaran todo el caos que se había formado por causa de la rebeldía del príncipe planetario. Entonces, aquí a mediodía el Comité de Recepción de la Tierra, que es Urantia, acogió con beneplácito a este hijo y esta hija del sistema de Satán, de donde ellos venían. O sea, estoy hablando de Adán y de Eva. Ellos los acogieron con beneplácito. Amadón era el presidente de este comité, que incluía a los siguientes 12 miembros, un representante de cada una de las 6 razas Sangis. Esas eran unas razas de color que por voluntad también de Dios habían surgido hace unos 500.000 años atrás, que coincidían con la llegada también del príncipe planetario de aquel entonces. El jefe en funciones de los seres intermedios, Anán,
hija leal y portavoz de los noditas. De los noditas tenemos una referencia muy corta en Génesis o Bereshit 4, cuando se dice que Caín fue a tierra nodita y tomó mujer para sí. Pero allí no se explica ampliamente porque no hay una información amplia que nos pueda corroborar esta información que se está dando a través de la quinta revelación. Porque en la Biblia no hay información de esto, porque la Biblia es un libro que ya está cumpliendo su ciclo, que ayudó en cierta manera en tiempos atrás, pero que ya está quedando, como por así decirlo, ya está pasando, ¿no? Va quedando atrás, porque todo continúa en el planeta, todo continúa, todo evoluciona. Y entonces estos libros que llaman sagrados y que han sido acomodados de acuerdo al sistema y de acuerdo a las culturas, muchos de ellos a su conveniencia, como son los, pues hablemos de la Torá, o sea, el Tanakh, donde están los Nevín, los Ketubín y libros así, pues que llaman sagrados, y la Biblia. Son libros que ya van quedando atrás y que nosotros como entendidos, como hijos de Dios y gente despierta, tenemos que ir avanzando, porque es un ejemplo que yo siempre coloco, y nosotros aquí en este mundo también avanzamos, no siempre nos quedamos en primaria. O sea, la Biblia sería como un libro que ayudó hasta la primaria, por así decirlo, aunque aún hay referencias y adelantos en la Biblia, acercamientos a la verdad de las cuales podemos tomar para dar enseñanzas. De eso no estoy diciendo que no. Yo de hecho tomo algunos textos de la Biblia que considero que van de acuerdo a la información que uno pueda llevarles, pero hay otras cosas que ya quedan, de verdad que ya quedan obsoletas. ¿Ok? Entonces, en esta quinta revelación, estos temas se han preparado para llevarlos de aquí en adelante, desde que fueron revelados en esta tierra, por voluntad del Padre, y que trajeron pues los portadores de la verdad. Entonces ya esto comienza a caminar hacia unos 1000 años hacia adelante. Por eso entonces ya vamos pasando a otro ciclo. Es como cuando uno pasa de primaria y pasa a secundaria. Ya va evolucionando. ¿De acuerdo? Entonces, Noé, el hijo del arquitecto y constructor del jardín, y ejecutor de los proyectos de su difunto padre, y los dos portadores de vida con residencia en el planeta. ¿De acuerdo? Estábamos hablando pues que todos ellos lo recibieron a los hijos, a este hijo y esta hija prometida lo recibieron con beneplácito. No estoy hablando de Noé, el que dicen que construyó el arca, ¿no? Eso es otro tema, porque ese diluvio, así como lo dice la Biblia, tampoco fue así. De eso vamos a estar hablando en otros videos, en otras conferencias. Luego, con el favor del Señor, estaré dando información sobre esto. En el siguiente acto, el Melquisedec de mayor rango, jefe del Consejo de los Síndicos de la Tierra de Urantia, transfirió el cargo de la custodia planetaria a Adán y Eva. O sea, él estaba encargado, será el de rango mayor, el Melquisedec de rango mayor, jefe del Consejo de los Síndicos. Le transfirió el cargo de custodia planetaria a Adán y Eva, el hijo y la hija materiales. Ellos presentaron juramento de lealtad a los altísimos de Nor-Latiadet y al maestro Miguel, el maestro Miguel de Nevadón, del universo local, porque así se llama el universo local, Nevadón. Entonces, el creador de este universo, conocido en el universo, es uno de los miles de hijos creadores paradisíacos, nuestro amado Señor, conocido acá como Yeshua o Jesús de Nazaret. Y este Ban del cual les había hablado anteriormente, los proclamó gobernantes de la tierra de Urantia, renunciando así a la autoridad nominal que él ostentaba desde hacía más de 150.000 años por actuación de los síndicos Melquisedec. O sea, ya esta gente renunció, como se dice, a la autoridad que tenían y como ejercían, pues, para entregarle esta autoridad al hijo
y a la hija que habían sido prometidos. Algo así como cuando se prometió la venida, pero esto pues ya muchos años después de la venida de un hijo creador paradisíaco a esta tierra. O sea, estoy hablando de 1000 años después, estoy hablando del maestro Yeshua de Nazaret. Así como se prometió pues la venida de él, así también se había prometido la venida de Adán y Eva, de este Adán, y eso se cumplió. En aquel entonces eso se había prometido antes de que vinieran y se cumplió, porque todo esto es verdad del Señor, del gran Dios. Y así como se prometió también a los profetas se les dio revelación de que el Señor iba a nacer aquí, nuestro Dios, Yeshua Nazaret, iba a nacer aquí, y todo eso se cumplió. O sea que se presentó a Adán y Eva con vestiduras reales con motivo de su toma de posesión oficial del gobierno del mundo. No todas las artes de Dalmatia, de este tema también me gustaría hablar más adelantico, darles una información acerca de quién era Dalmatia, qué pasó en Dalmatia, qué pasó con el primer jardín del Edén, qué pasó con el segundo jardín del Edén, todo esto y todas estas recopilaciones que se han venido arrastrando y que de todas se han dado enseñanzas, pero no han sido tan acertadas. Pero el Señor prometió que Él traería revelación, cosas que verdaderamente no habíamos visto ni habíamos oído. Y si no las habíamos visto y no las habíamos oído, no las habíamos escuchado y no nos las habíamos imaginado, es porque no aparecen en estos libros que por años hemos estudiado y que carecen de esa información. Me estoy refiriendo a la Biblia. Así que no todas las artes de esta ciudad, la primera ciudad del mundo de Dalmatia, se habían perdido para el mundo. Aún se practicaba la tejeduría en los días de Edén. Entonces se oyó la proclamación de los arcángeles y se transmitió la voz de Gabriel. Bueno, a Gabriel pertenece a la orden de los arcángeles. Me gustaría hacer aquí, ya voy terminando, pero me gustaría hacer aquí un aporte bien importante, ya que he llegado al tema de los arcángeles. Se oyó la proclamación de los arcángeles y se transmitió la voz de Gabriel. Gabriel se nos habla también en la Biblia. También se nos habla de Miguel, pero aquí en este Miguel quiero hacer una aclaratoria para que nos vamos desenredando de todas estas dudas que la gente ha tenido. Bueno, yo tuve muchas dudas, pero todo esto, gracias al Señor y gracias a los reveladores de la verdad, todo esto se me ha ido aclarando porque yo soy una persona que no soy capaz de vivir con dudas. Siempre me ha gustado tener claridad en las cosas y para llegar a todos estos conocimientos y todas estas revelaciones pues ha pasado mucho tiempo, pero ha sido un crecimiento progresivo en el cual yo me he sentido muy agradado con el Señor. Le doy gracias a Él, a los reveladores de la verdad, a los portadores de vida y por supuesto al Espíritu de la verdad, al Espíritu Santo, y doy gracias porque estas promesas que el Señor hizo las está cumpliendo, porque Él siempre lo que promete lo cumple, así se demore, pero Él siempre cumple. Tampoco tiene necesidad de correr, porque todo con el Señor pasa de una manera muy lenta. Entonces, en la cuestión de los arcángeles, cuando se dice que el arcángel Miguel vino para ayudar a su pueblo, que hacen solo un énfasis como en el pueblo de Israel, como si fuera el pueblo de Israel el único pueblo de Dios y el único pueblo que va a ser salvo y los demás no. Entonces eso es algo también, un error que se ha predicado allí, que solamente Israel y que nosotros los pueblos, otras naciones que no somos Israel, según aprendimos en Raíces Hebreas, porque estuve en Raíces Hebreas mucho tiempo y todo esto lo aprendí allá, que las naciones, que las tribus dispersas una vez iban a regresar nuevamente a Israel y que todos íbamos a conformar el Israel mundial. Y que entonces había que volverse israelita y que había que volverse hebreo porque si no íbamos a perecer y nos íbamos a condenar si no hacíamos esto y aquello y esto y lo otro. Todo eso es un enredo, ¿de acuerdo? Pero es algo que han acomodado a la manera de ellos para poder judaizar.
y para poder seguir, según ellos, sosteniendo y reclamando su hegemonía como si ellos fueran el único pueblo de Dios. Quiero hacer la aclaración aquí, y el pueblo de Dios es todo el mundo. Toda la humanidad somos hijos de Dios. Sean israelitas, sean griegos, sean palestinos, sean estadounidenses, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todos somos hijos de Dios. Lo que pasa es que hay mucha gente que anda es confundida, porque todos esos sistemas de religiones, judeocristianos, romanos, musulmanos y todas estas cantidades de religiones, lo que han hecho es confundir a la humanidad, ¿de acuerdo? Entonces por eso hay mucha gente confundida, y lo que estamos tratando de hacer con estas revelaciones que el Señor ha permitido es desconfundir y decirle a la gente: no tenga miedo. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de pueblos. Y estoy hablando del verdadero y gran Padre de los universos, creador de lo visible y lo invisible. No Jehová, no Yahvé. El verdadero Padre del Maestro Yeshua de Nazaret. Así que cuando hablamos de estos arcángeles, y dice que el arcángel vino para ayudar a Gabriel y ayudar al pueblo de Israel. Estoy hablando, la información que voy a dar es acerca de los arcángeles, porque es que no me puedo meter en más porque entonces se me alarga mucho. Los arcángeles son una orden. Gabriel está dentro de esa orden. De hecho, Gabriel es el primogénito de la creación de este universo. O sea, es el primer arcángel que crea el maestro, ¿sí? O en compañía de la ministra divina. Toda esta información nunca nos la dieron porque no la conocían, y si la conocían la ocultaron, yo qué sé. Mucha información la ocultaron cuando también quemaron ¿cómo se llama? Biblioteca de Alejandría, y mucha información la desaparecieron, pero el Señor siempre guarda un as bajo la manga y nos está trayendo estas revelaciones. Entonces hay una orden también que se llaman los arcángeles. Y cuando se dice que el arcángel Miguel, no es que haya un arcángel que se llame Miguel. No hay por decir algo, la orden de los Migueles es la orden de los hijos creadores paradisíacos, y entre ellos se encuentra nuestro maestro y Dios creador de este universo, Yeshua de Nazaret. O sea que Yeshua de Nazaret, o Jesús de Nazaret, se conoce, o Jesucristo pues, se conoce acá en esta tierra con estos calificativos que le dan, pero el nombre de él allá en el universo, en todo su universo, es conocido como Miguel. O sea, Miguel, él es de la orden de los Migueles, de los hijos paradisíacos. Entonces no es que haya un arcángel que se llame Miguel, sino que cuando dice el arcángel Miguel, es uno de los arcángeles de Miguel, porque él es el creador, el padre de los arcángeles es el maestro Yeshua de Nazaret, es el Señor, nuestro Dios, el creador de este universo, el hijo del gran Padre eterno. Y la orden de los arcángeles es de él porque él las creó. O sea, cuando dice arcángel Miguel, realmente lo que se debe aclarar y se está diciendo es el arcángel de Miguel. O sea, como el hijo de Miguel. ¿Ok? Entonces, se oyó la proclamación de los arcángeles y se transmitió la voz de Gabriel. En este caso, pues estamos hablando de Gabriel, que decretó el llamamiento nominal al segundo juicio en Urantia y la resurrección de los supervivientes dormidos de la segunda dispensación de gracia y misericordia del planeta 610 del sistema de Satania. Nosotros estamos dentro de ese sistema. La dispensación del príncipe ha pasado. ¿Cuál fue lo que se decretó? Dijeron: la dispensación del príncipe ha pasado. ¿Cuál era el príncipe? El príncipe que se unió, el príncipe planetario Caligastia, que se unió a la rebelión de Lucifer, y por ese mal paso, esa mala decisión, fue que el planeta fue separados del sistema de comunicación. Los circuitos de comunicación fueron
rotos. No se pudo tener más comunicación como anteriormente al principio era, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál fue lo que decretaron? Dijeron, la dispensación del príncipe ha pasado. La era de Adán, la tercera época planetaria, se inaugura entre escenas de sencilla grandeza, y los nuevos gobernantes de Urantia comienzan su reinado bajo condiciones aparentemente favorables, pese a la confusión mundial provocada por la falta de cooperación de su antecesor respecto a la autoridad del planeta. Pese a la cooperación de su antecesor. Realmente, allí ya comenzamos a ver a un príncipe planetario opositor, un diablo opositor, ¿de acuerdo? Recordemos, no es que sea en sí el diablo, sino que todos los opositores se conocen como diablos. Todos los opositores a que el plan de Dios, del verdadero Padre y del Hijo, se lleven a cabo en el universo, en los universos, en los planetas y en este planeta. Todos los que se oponen, seres rebeldes, seres que hayan sido como comisionados para alguna administración en cualquier sea el planeta. Porque si vamos a hablar del planeta local, que tiene aproximadamente 4 millones de planetas habitados, y pues entre todos esos millones de planetas está el planeta Tierra, y pues los seres que han sido enviados acá, como el príncipe planetario, el cual también se unió a la rebelión. Y pues posteriormente vamos a hablar también de la caída, de la desobediencia de Adán y Eva, y lastimosamente todo este caos que continuó, ¿de acuerdo? Pero todos los que se oponen a los planes, a la voluntad perfecta del Señor, pues se conocen como diablos, ¿ok? Y todos estos seres en conjunto pertenecen a la orden del dragón, ¿ok? Entonces todo lo que tiene que ver con la oposición son diablos. Y entre eso están los dioses del pasado, los cuales hicieron una mala administración. Me refiero a Yahvé, a Jehová, me refiero a Baal, me refiero a tantos dioses que hubieron en el pasado, que oraron también de una manera muy drástica y no hicieron las cosas bien. Así que aquí termino. Para una próxima hablaremos de Adán y Eva cuando entran a conocer el planeta. Bueno, mucha paz. Espero haber podido dar una información que es de las cosas que ya Dios está trayendo, cosas grandes y ocultas que no conocíamos, pero que nos está llegando por revelación y como promesa del Maestro Divino. Así que mucha paz, mucha armonía, y gracias a los que se han conectado y que han estado viendo en vivo. Mucha paz y grandes bendiciones.